Sí, es impresionante la imagen, Marcelo, de lo que está ocurriendo a esta hora acá en la región metropolitana. ¿Esto es normal? ¿Esto tiene que ver con la velocidad? ¿Qué tipo de componentes tiene este humo? Y por eso, como lo decía la Ale, esto pasó el domingo también, en la tarde en Santiago, y es bastante tóxico, ¿verdad? Y que pareciera que como Santiago, sus condiciones geográficas son muy especiales, como que queda instalado, digamos, ese humo. Sí, no, claro, Felipe, son hechos combinados. Primero que nada, partamos de la base de que si esto está llegando a la zona central de Chile, y particularmente la principal ciudad de este país, es porque los vientos son parte de un sistema de circulación que hace que lo que está ocurriendo al sur, los vientos predominantes en nuestro país vienen generalmente del sur o oeste, y por lo tanto eso se propaga ciertamente hacia territorios más al norte, como es en el caso de las ciudades de la zona central de Chile, entre ellas incluida Santiago. Pero particularmente hay que destacar que en el contexto de los incendios también hizo noticia los vientos que vienen de la montaña, ¿cierto? Estos vientos adiabáticos, popularmente conocidos como el viento... El Puelche en el sur, el Raco acá en la zona... Claro, y cambia la dirección. Claro. En ese caso es un viento que va desde la cordillera hacia el océano y que hace mucho más compleja la situación. Y este humo que hoy día ve la gente acá en Santiago se veía hace pocos días en Concepción, cosa que no podían entender si es costa y la costa ventilada está expuesta a los vientos predominantes del océano. Eso nos revelaba ciertamente la influencia de estos vientos cordilleranos que cambian las condiciones locales y que influyen evidentemente en el comportamiento y la propagación del fuego. Respecto a las características de la cuenca Santiago, bien sabemos, como bien decía Alejandra en la nota, que Santiago de Chile es una cuenca ciertamente hidrográfica contenida por una cordillera, cordones litorales, ciertamente la cordillera de la costa, los cordones transversales que hacen que, sobre todo en invierno, la contaminación atmosférica sea compleja en esta ciudad y su ventilación. Sin embargo, en verano cambia porque la capa de inversión térmica que tenemos acá arribita ciertamente se va más arriba y permite que el smog ciertamente no haga noticia. Pero hoy día, evidentemente, se observa en cada lugar de esta cuenca de que el humo de los incendios está llegando. Marcelo, dos cosas. Uno, me llama la atención ver este humo porque desde antes de pandemia, que nos veíamos así cuando estaba muy tóxico el aire, ¿te acuerdas que en pandemia se limpió completamente los cielos, que no podíamos creer lo bonito que se veía Santiago? Claro, y ahora es como que me retrajo a años atrás. ¿Cuánto tiempo puede durar el humo una vez que los incendios acaben? Acá en Santiago, ¿cuánto tiempo más podemos estar? La verdad es que esto debería ser pocos días, no, esto es transitorio, totalmente transitorio, porque en verano las condiciones de ventilación de Santiago, la cuenca, son mejores que en invierno y por lo tanto esto es transitorio. Serán 2-3 días y eso, pero en la práctica independiente y lo más peligroso es en invierno, como bien tú decías, Yamila, que es en la época donde las condiciones comprimen ciertamente y dificultan la ventilación. Ah, perfecto. Eso combinado con la calefacción también, que hay ciertas familias todavía que usan leña, con todo lo que conlleva ello. Y esto le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, que es Iván Torres, que volvió de vacaciones. Bienvenido, Iván. Hola, Iván. Estás chocho, Iván, que volviste de vacaciones. Iván, quería preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar este humo que hoy tenemos en Santiago? ¿Para dónde se puede esparcir esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Va a depender de la circulación de los vientos y de la fuerza que tenga también el viento. Yo creo que a lo sumo podría llegar hasta la región de Valparaíso, parte de ella, pero por el interior. Ahora, acá en Santiago, las estaciones, salvo una de ellas, que es la sector de la precordillera, por una condición local, el viento baja en la madrugada desde la cordillera hacia los valles, entonces empuja un poco la masa aérea hacia el sector central y poniente. Están todas en índices regulares, lo cual implica que no hay una medida, ¿no es cierto?, de la autoridad para poner restricción. Sí debería haber restricción en la región del Maule, que están desde el punto de vista meteorológico están con preemergencia, claro. También Biobío, y prácticamente todas estas estaciones de la región del Maule, Ñuble y Biobío están muy complicadas en cuanto a contaminación. Pero va a depender justamente de la dirección e intensidad del viento, pero yo creo que por las condiciones de viento que hay acá en la mediana altura, bajo la capa límite, que es bajo los 1500 metros, debería llegar hasta, a lo sumo, hasta parte de la región de Valparaíso, o hacia el sector norte de Santiago. Y esto debiera, como se hablaba, debiera mantenerse por un día. Mira, depende también de la capa de inversión. Si la inversión está muy baja, si hay mucha estabilidad, puede mantenerse un par de días más. Pero, como decía acá nuestro amigo, en el fondo la temperatura del verano es tan alta que rompe la inversión y los contaminantes se van hacia el espacio. Sí. Doctor Lacera está con nosotros también. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Días. ¿Qué tanto afecta efectivamente a la salud de la población esta toxicidad de este humo?
Bueno, mucho, afecta mucho porque claramente, ¿no es cierto?, lo que estamos observando no es la contaminación habitual que nosotros tenemos a veces en Chile durante todo el año. Lo que ocurre ahora es un fenómeno diferente porque este humo está constituido por elementos distintos a los que habitualmente hay en la contaminación. Dependiendo, ¿no es cierto?, de los bosques que se hayan quemado, los árboles, las casas, ¿no es cierto?, aparecen una serie de elementos tóxicos en el aire, ¿no es cierto? ¿Son gases? Bueno, gases, sí, mezcla de gases y partículas, además, ¿no es cierto? Junto con los gases hay partículas que son, muchas de ellas, estas partículas pueden ser muy pequeñas y penetran directamente en los pulmones y producen daños muy severos. Por una cosa muy curiosa, el organismo reacciona frente a un elemento externo, llámese, por ejemplo, un virus, ¿no es cierto?, entra al organismo, a los pulmones, y el sistema inmunológico reacciona contra el virus y lo destruye. Bueno, acá hace lo mismo, ingresa una partícula extraña, ¿no es cierto?, a los pulmones y el sistema inmunológico se defiende y ataca a la partícula, pero no la destruye. Lo único que hace es provocar una reacción inflamatoria en ese lugar y por lo tanto los pulmones se afectan mucho más en estos casos, ¿no es cierto?, porque se les genera congestión y predispone además a enfermedades infecciosas asociadas. Así que es grave, es un sistema grave que afecta mucho la salud pulmonar, cardíaca y prácticamente de todos los sistemas, porque ojo, esto no están exentos ni los riñones, ni el hígado, ni el cerebro. O sea, a todo nivel hay un compromiso orgánico. Doctor, entonces esto es más complejo que la contaminación que vivimos durante el invierno. Mucho más complejo porque además, ¿no es cierto?, aparecen otros elementos que no se ven habitualmente en la contaminación ambiental, porque el incendio motiva levantamiento de tierras, aparecen sustancias como arsénico, ¿no es cierto?, aparecen como el asbesto, el plomo, que son tremendamente tóxicos y esos elementos se asocian al humo, ¿no es cierto?, y provocan obviamente serias lesiones en distintos órganos. Doctor, parece que entre el humo y las olas de calor que se vienen nuevamente, que ahí nos va a contar, pero como entre el 7 y el 9 dicen que va a haber 37 grados en Santiago y todo. ¿Qué es recomendable? Parece una combinación bastante tóxica, bastante insana. ¿Es recomendable, por ejemplo, no hacer actividades al aire libre? Absolutamente. O sea, yo creo que hay que evitar en lo posible cualquier actividad, ejercicio, jardinería al aire libre, especialmente para personas ancianas, para los niños. Ojo, para los niños, hasta los mismos adolescentes, evitarles hacer mucho ejercicio porque los adolescentes respiran mucho. Y efectivamente la contaminación les lleva a su organismo muchos más elementos tóxicos que en épocas normales. Entonces, evitar ejercicio, evitar jardinería, movimientos externos grandes y dejar, ojalá que se puedan, digamos, dentro de la casa formar lugares o espacios más sanos y más sanos. Ahora, si hace mucho calor, lamentablemente no se puede mantener la ventana cerrada y no todo el mundo tiene el privilegio de tener aire acondicionado. Claro. Pero ojalá que así se haga. Y hay otros elementos más importantes. Hay que evitar cocinar en esta época, ¿no es cierto?, hacer cosas asadas, digamos, que generen humo dentro de la propia casa. Eso es muy, muy importante. Y mantener las condiciones que hemos dicho otras veces con el exceso de calor, o sea, hidratación adecuada para la gente, ¿no es cierto?, ventilación, ropa adecuada para la gente. Evitar fumar, eso es muy importante, que la gente no fume dentro de las casas. Doctor, y para las personas que tienen que trabajar, porque, bueno, mucha gente está de vacaciones en el mes de febrero, pero habemos otros que estamos trabajando y que tienen que caminar, tienen que circular, tienen que necesariamente ocupar el transporte público. ¿Es recomendable el uso de las mascarillas y sobre todo para los niños o las personas de la tercera edad, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta porque lamentablemente, ¿no es cierto?, en general las mascarillas que pudieran servir para el caso de la pandemia, por ejemplo, del COVID, no sirven para estas situaciones. Salvo, digamos... La quirúrgica típica no sirve. No, la N95 y la P100, que se consideran las más eficientes, que pueden evitar, sobre todo, que se aspiren esas micropartículas, ¿no es cierto?, como ya hablé, de 0 a 25, que son las que van directamente a los pulmones y pueden provocar una enfermedad. Esas mascarillas debieran usarse en estos casos. Sí. Justamente ayer las autoridades daban una alerta temprana. Sí, temprana o bueno, de preparación, una cosa así. Sí, fue un concepto nuevo de alerta de preparación, O'Higgins, El Maule y Santiago. Ajá. ¿Qué pasa ahí en eso? Bueno, hay que tener cuidado, pero Marcelo, quería preguntarte sobre esta alerta que acaba de dar las autoridades. ¿Cómo crees que se viene y por qué la están dando? Porque yo preguntaba anteriormente, a Iván le pregunté si anteriormente en otros años, en otros incendios, habían recibido esto y no había pasado.
Bueno, es que hay que entender de que la materialización de un incendio depende de múltiples factores y que hay incertidumbre, porque en la práctica hay condiciones previas que los pueden detonar, pero todo va a depender de hora, de viento, de condiciones locales, pero como están las condiciones de base, la alerta te dice es una alarma preventiva, es prepárate, atento al sistema que está operativo, que todos sabemos ya que funciona operativamente en los teléfonos celulares de nuestro país. Pero es eso, yo diría que el incendio es un peligro que tiene una incertidumbre de su concreción y materialización más compleja que otros procesos que es concreto. O sea, viene, ocurre, va bajando, la inundación va, el aluvión va a llegar, etcétera. El volcán está dando señales, instrumentalmente se está midiendo todo y viene. En este caso es un acompañamiento continuo, permanente, y los lugares donde puede ocurrir también y materializarse son complejos también, incluso algunos muchos inaccesibles. Por lo tanto, esa alerta que se diluye en lo preventivo busca eso. Más que alarmar, es una mirada anticipada, proactiva, que fortalezca las conductas de autocuidado en las familias, por ejemplo. De acuerdo a la cantidad de incendios que estamos teniendo actualmente, más o menos, ¿crees tú que esto pueden ser unos días más o puede llegar a llevar semanas más? Eso es relativo. Las condiciones del tiempo que hemos tenido se han transformado en la tormenta perfecta, ¿cierto? Y eso en la práctica nadie puede apostar si se va a repetir o no en el futuro. Yo diría que hoy día la sorpresa es la nueva normalidad y por lo tanto nadie puede apostar de que no vaya a ocurrir lo que está pasando hoy día en semanas siguientes y que complejice. Lo que sí es que evidentemente estamos en la época estival, donde la temperatura es un elemento que influye sustantivamente en detonar junto con la disminución de la humedad estos incendios, pero evidentemente a medida que todos sabemos que en Chile particularmente los incendios se concentran en esta época, la época estival, se extiende un poco, pero es el lugar, por lo tanto podría seguir sin ningún problema si estamos durante el verano y las condiciones se mantienen o se vuelven a repetir. La respuesta a ello la verdad que es compleja porque los detonantes son complejos. Sí, y además, Iván, a propósito de lo mismo, las condiciones meteorológicas, de las temperaturas, pero también asociado con el viento y la baja humedad. Como decía Marcelo, sí, pareciera que es la tormenta perfecta. Entonces estamos en una situación en que las condiciones no han variado. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Obviamente, para mí, lo más importante es el viento y la baja humedad. En el sector de la costa, ayer conversábamos, se habla mucho del 30-30-30. El 30-30-30 es una norma, es un valor que llegó desde España, ¿ya? Que llegó el año 2017 acá. Sin embargo, en la costa tú no puedes, en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces no encuentras temperatura de 30 grados. No. En el borde costero es muy difícil tener esa temperatura. Y hay incendios tremendos en el borde costero, especialmente en Valparaíso. Así es. Lo que pasa es que con un viento que sí puede estar sobre 30 kilómetros por hora y humedad bajo ese valor de 30%, sí puedes tener, lamentablemente, un incendio. Pero la temperatura es marginal. En la costa va a tener menos temperatura y en los valles temperatura más alta. Claro, mientras más alta la temperatura, mayor es la sequedad del aire y por lo tanto el estrés hídrico obviamente se presenta justamente en esos sectores. Y por otra parte, las condiciones, tal como decía Marcelo, van a variar. La semana pasada tuvimos viento puelche, tuvimos una circulación del este de Argentina. Por lo tanto, la masa aérea ya estaba seca, tenía un viento mucho más intenso, incluso en la capa límite, bajo los 1500 metros. Ahora la situación del viento ha cambiado, está dentro, entre comillas, rangos normales para la época, 40 kilómetros por hora, a lo sumo 50, pero llegamos a 70 kilómetros la semana pasada en algunos sectores, especialmente en la precordillera. Entonces esa situación ha cambiado un poco, pero no podemos saber si va a volver a ocurrir eso en cuanto a condiciones meteorológicas. Sí estamos seguros que vamos a tener calor, baja humedad y viento, pero una condición extrema, como la que tuvimos la semana pasada, en que algunas estaciones que están homologadas llegan a 45 grados en la región de la Araucanía, un valor muy grande. Sí. Hay que estar siempre atentos a lo que pueda suceder. Y esto alerta de preparación, doctor, desde el punto de vista de la precaución y la prevención con los niños, el cuidado con los niños, estar atentos, digamos, a qué tipo de sintomatología respecto a que puede estar asociado justamente a la contaminación ambiental a consecuencia de los incendios forestales. ¿Cuáles son los cuidados que uno debe tener? Sí, lamentablemente cuando los niños están en actividad es muy difícil a veces detectar pequeños síntomas, digamos, como son, por ejemplo, la picazón de la nariz, que a los niños les va a ocurrir de todas maneras, ¿no es cierto? O un poco de tos porque corrieron mucho, o un poco de flema o secreción nasal, que es muy habitual en estos cuadros, digamos, por causas de, por ejemplo, del humo,
que ocurren cuando un niño que está en actividad es muy difícil controlarlo. Por eso que uno tiene que prevenir, buscar soluciones. Uno no puede mantener a los niños indefinidamente dentro de la casa. Y menos en nuestro país, que sabemos que las condiciones sociales no son iguales en todas partes. Y sobre todo ahora de vacaciones. Bueno, exacto. Y si yo tengo en mi casa un patio de 500 metros cuadrados, fantástico, yo puedo hacer muchas cosas, pero si vivo en una población donde tengo una casa pegada con la otra, los niños van a salir a la calle y van a jugar con los otros niños, van a correr y van a hacer todas sus actividades ahí. Pero afortunadamente, como le digo, esto no es un tema indefinido. Sí. O sea, cuando uno está planteando los efectos del humo, está planteándolo en países donde efectivamente esto ocurre durante mucho tiempo. En California, por ejemplo, el tema del humo se ha transformado en un tema grave. Está considerado por los americanos más grave que la pandemia prácticamente, porque hay efectos sobre la gente muy importantes en la salud de los que viven en la zona costera de California debido a los incendios. Pero podría ocurrirnos a futuro a nosotros algo parecido. ¿Y la salud psicológica también? Bueno, esa parte es fundamental. Acá la salud mental es un elemento que está muy comprometido. La angustia de la gente, el estrés frente a que si les llega o no les llega el incendio a la casa, ¿no es cierto? Fíjense que hay un comentario que lo encuentro muy interesante con respecto a los niños. En California, que han sufrido tantos incendios, los niños pequeños dicen que cuando ven que el cielo se pone negro porque hay tormenta, se ponen a llorar, porque lo asocian inmediatamente con lo que les ocurrió en incendios previos que tuvieron que ser movilizados a otras partes. Entonces, el elemento de salud mental es un elemento muy importante en situaciones como esta. Sí, de hecho, las autoridades hablaron ayer que van a tener mucho apoyo psicológico en las zonas afectadas, por supuesto, porque de hecho hay mucha gente que decía vivía el infierno en vivo, ¿no? Y ese trauma, como este señor que se tuvo que esconder en su horno de barro para poder salvarse, o adentro de la piscina, creo que son traumas que no se deben olvidar fácilmente. Y preguntarle sobre algo que mucha gente dice, hay que usar mascarillas en las zonas afectadas. Y muchos especialistas, doctores, dicen que no es sano porque esas micropartículas atraviesan las mascarillas y pueden intoxicar aún peor el sistema. ¿Es así? O sea, es lo que yo mencioné. Estas mascarillas habituales, digamos, que se usan, que son como de papel, digamos, no sirven. Por eso, si uno usa la N95... o la Pero P100, eso también en la zona afectada sirve la N95. Absolutamente, sirve, sí, porque esas son las que evitan el paso de estas partículas pequeñas de 0,25 micras. Entonces, esas se pueden usar. No sirven las otras. No sirven ponerse una bufanda o ponerse una de papel. Eso no sirve. Y acá, con este nivel de humo, que no es tanto como el de allá, obviamente, ¿también es recomendable usar mascarilla? O sea, si el humo existe, afecta. Ese es un concepto bien claro. Si hay humo, afecta. Y por lo tanto, si hay que usar mascarilla, usemos la que corresponde. Si no, estamos fingiendo proteger algo que no estamos protegiendo. Perfecto. Y el trabajador de la construcción debiera entonces a su empleador, por ejemplo, exigir el tipo de mascarilla que usted está diciendo. Absolutamente. O sea, eso, a la gente que está trabajando al aire libre, expuesta en este momento, debiera ser protegidas todos con mascarillas, digamos, que sean eficientes. Algo decía Iván, perdón, Yamila, algo decía Iván respecto a la condición de la cuenca de Santiago, de lo que significa esta contaminación en ciertos horarios, Marcelo. ¿Cuáles son los horarios peores, digamos, de exposición a este tipo de contaminación por una cosa geográfica, digamos, y si es que en distintas horas del día la cosa cambia? Y por eso las estaciones de monitoreo también te lo van marcando. Bueno, hay dos temas. Uno, tomo lo último, Felipe, las estaciones de monitoreo, porque como bien decía, hoy día no tenemos una emergencia declarada en Santiago, pero eso es porque el criterio está pensado para, doctor, corréjame, para la contaminación atmosférica, para el smog, digámoslo así. Sí. Pero este es un tema que está huérfano aún, pero probablemente tendrá que ser incorporado en los criterios, porque generalmente se basan estas estaciones en el material particulado. Exactamente. Pero hoy día usted nos explica de que es altamente peligroso también lo que está pasando y que deberíamos tener algún tipo de restricción. Sí, y a propósito de eso mismo, tampoco está considerado el ozono troposférico. Buen punto. Durante esta época. Tampoco está considerado como un elemento nocivo. Exactamente. Sí. Y Felipe, respondiendo a lo tuyo, evidentemente el comportamiento de una masa de material particulado en suspensión en la cuenca de Santiago es diferenciado en el espacio y el tiempo dependiendo de la hora del día, porque las temperaturas cambian, porque los vientos cambian su intensidad y por tanto va moviéndose. Hay ciertos horarios donde estos materiales se concentran más hacia el poniente y luego gradualmente avanzan hacia el oriente, que de alguna forma son criterios que se visibilizan muy bien en las estaciones de monitoreo y que se conectan también con las restricciones que se emiten, sobre todo en invierno, cuando hay que restringir actividad física y cosas de ese tipo. Marcelo, especialmente al atardecer, donde ya hay mayor enfriamiento, hay mayor estabilidad durante la madrugada.
y parte de la mañana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre lo he criticado, no sé si estás de acuerdo, en que la contaminación acá en Santiago se mide con promedios móviles de 12 o 13 datos. Claro. Entonces tú estás enmascarando lo que está pasando en este instante. Llega un dato nuevo y se mete al sistema y entonces vamos borrando así. Debería ser con menos datos. Y por lo tanto, si hay menos datos, tú vas a tener una mayor certeza o una realidad de lo que está sucediendo. Pero en general, a la hora de la temperatura máxima, después del mediodía, tiende a mejorar un poco. Va a depender de la condición meteorológica, de las contaminantes, en fin, pero tienden en las tardes a ser un poco más llevadero esa contaminación producto del calentamiento en que la inversión se eleva. Es como si yo tengo una tapa aquí, tengo contaminación. A medida que va calentándose la superficie de la Tierra, porque el sol no calienta el aire, entonces esto se va elevando y tengo mayor espacio donde se pueden redistribuir los contaminantes. Claro. Y eso es cuando hay mayor calor. Marcelo, volviendo al tema de los suelos, ¿qué tan tóxico puede quedar el suelo de una zona afectada a un incendio con la gente que vive cercana a esto? Bueno, es un gran tema conectado con lo que decía el doctor, porque evidentemente el incendio genera compuestos que son peligrosos para lo humano y no humano, y eso se va a propagar producto de vientos predominantes, tránsito y la distancia horizontal que exista ciertamente desde el asentamiento humano a las zonas perturbadas por el incendio. Pero también es un tema que se recupera también. Esto no es permanente. No, claro. Esto no es plomo como residuos químicos o un relave donde pueden haber trazas complejas. Evidentemente es complejo en el corto plazo, pero en el mediano plazo debería traducirse incluso en mejoras para el suelo y rápidamente en estas latitudes donde están ocurriendo estos incendios son lugares donde la materia orgánica rápidamente se recupera y genera un nuevo suelo y aparece lo verde y el matorral. Claro, pero ese proceso es el que hay que por ahí cuidarse un poco más, ¿no? Hasta que vuelven a hacer. Después, claro. Sabemos que te tenés que ir, Iván, pero queríamos preguntarte rápidamente cómo se va a venir el tiempo en el sur en estos días. Con mucha estabilidad, con muchas temperaturas altas, sobre el límite. Ahora, ¿cuál es el límite? Estamos hablando de una ola de calor cuando la temperatura máxima excede los 32 grados en esta época. Y eso va a suceder, ya está sucediendo en realidad desde ayer, ya está por lo menos el día viernes o sábado, dependiendo de la región. Pero si hablamos de la región del Maule, la región de Ñuble, Biobío, en los valles al interior las temperaturas máximas deben estar entre los 34 y hasta los 37 grados en los próximos días. También para Santiago esperamos temperaturas altas los próximos días, cercanos jueves a viernes a los 35 o 37 grados, dependiendo de la comuna. Así que tenemos por lo menos esta semana con mucha estabilidad, cielo despejado. Recién se ven algunas lluvias en parte de la Araucanía por ahí por el día domingo. Tal vez Pucón podría tener algunos chubascos el día domingo. Yo creo que la Araucanía va a quedar un tanto más lejos en cuanto a temperaturas máximas extremas que la región del Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins y Metropolitana. ¿Y los vientos? Los vientos van a continuar del sur por el momento, ¿ya? Y eso va a permitir que, lamentablemente, el humo siga trasladándose hacia Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por estos datos útiles y